para remediar algunos aspectos de formación, pero también para desarrollar habilidades con los estudiantes, etcétera. Entonces, bueno, Jazmín, quien ahora nos acompaña, es ingeniera geóloga de la UNAM, por la UNAM, y tiene un doctorado por la Universidad de Edimburgo. Ha trabajado en la industria, el gobierno y en la academia en diversos proyectos relacionados con temas energéticos, ambientales y de sostenibilidad. Ha sido representante de México en distintos foros internacionales y multilaterales. Es fundadora y líder de iniciativas como la Plataforma Mexicana de Captura y Almacenamiento de Carbono, MSCS, y la Red Latinoamericana de CCS, Ciencia y Sociedad, Jazmín, es Igual, captura y almacenamiento de carbono. ok. Estaba yo algo confundido. Bueno, ha participado en consultas públicas para proyectos de energía en actividades de docencia, capacitación y divulgación científica. Y desde que yo la conozco a Jazmín en su desarrollo académico, siempre ha llevado en conjunto su labor académica de docencia, ¿eh? Entonces, ella tiene mucha experiencia. Y bueno, le interesan los temas de justicia ambiental y social, particularmente en el sector energético. Dice que le gusta la danza, el jazz, le gusta viajar y el montañismo y cantar y leer. Pues gracias, Jazmín, gracias por acompañarnos. Entonces, adelante en el momento que gustes. Muchas gracias, Ulises, y muchas gracias a todas y a todos por compartir este ratito. El título de esta presentación que elegí es Fronteras Permeables, y la idea es justo platicar de por qué es importante entender que esto de la interdisciplina y la razón de por qué considero que es necesaria. No lo sé todo, igual por ahí, si en algo me equivoco o alguien quiere aportar algo, en cualquier momento, por favor, tomen la palabra para que no sea así tan lineal el asunto. Y bueno, pues como vamos a estar hablando de disciplinas y ciencia, y pues que bueno, son al final las áreas en las que trabajamos, pues considero importante empezar hablando de la ciencia tradicional, ¿no? Y bueno, ya sabemos que tiene su raíz latina esta palabra, ¿no? En scientia, que es conocimiento, y que bueno, si buscamos varias definiciones, pues en general nos van a decir que es un conjunto de conocimientos organizados, jerarquizados y comprobables, que nos ayudan a la observación de fenómenos. Entonces tenemos toda una lista de características que definen a la ciencia, ¿no? Entre ellas nos hablan de que se emplean métodos racionales, empíricos, demostrables y universales, que se realizan estudios cuantitativos y cualitativos, que está fundamentada en métodos y teorías científicas, que es validado por la comunidad científica y que hay varias ramas, ¿no? A través de las cuales estudiamos fenómenos naturales y sociales. Pero si se dan cuenta, yo he puesto ahí unos signos de interrogación, y esto es porque estas características de la ciencia eh, tienen como una raíz un par de siglos atrás, y que cuando llega esta revolución científica en el siglo XX, pues pone en tela de juicio si realmente estas deberían ser las características de la ciencia. Obviamente, dependiendo del nivel de educación en el que estemos impartiendo clases o con quien estemos trabajando, pues vale o no la pena hacer estos cuestionamientos, pero es importante tomarlos en cuenta, ¿no? Es importante saber que muchas de estas cosas que damos por hecho y que nosotros promovemos como parte del quehacer científico, pues realmente pueden ser muy debatibles, ¿no? Como estos principios de universalidad, de la comunidad científica, ¿no? Yo frecuentemente tengo esas discusiones de quién es la comunidad científica y quién dice que este grupo de personas puede determinar qué es y qué no es ciencia, ¿no? Y de ahí, bueno, hay todo un discurso acerca de las pseudociencias, etcétera, pero creo que también una labor interesante en la docencia es motivar este tipo de cuestionamientos, justo para desafiar este como modelo en el que pareciera que el estudiantado, las chicas, los chicos, niñas, niños, simplemente están para como escuchar y repetir, ¿no? Entonces yo creo que parte de la docencia es justo enseñarles a pensar y a criticar. Entonces, por eso pongo esos puntos ahí entre comillas, ¿no?
Aunque, bueno, ya tenemos esta definición de ciencia, el término de científico se empezó a utilizar hasta el siglo XIX y, bueno, hay algunos estudios observan o encontraron que fue con William Whewell quien empezó a utilizarlo. Sin embargo, desde la antigüedad, pues ya existía la ciencia, ya existían estos quehaceres de estudiar los fenómenos naturales y sociales, pero bueno, en la antigüedad, y estamos hablando de la antigüedad sobre todo europea, ¿no? Que es la que ha determinado qué es antiguo y qué es moderno, eh, se habla de que la ciencia y la religión estaban unidas, y esto, como sabemos, tenía un montón de implicaciones. Pero llega un momento en la Grecia clásica donde ya surge la filosofía como una rama de la religión y vemos un poco que se empiezan a separar. Después en el siglo XV con el Renacimiento, pues empieza a ver como este refuerzo, ¿no? De lo lógico, lo racional, la evidencia empírica. Y ya a partir del siglo XVIII empezamos a combinar cosas como la técnica, surge la tecnología y por supuesto es el momento en el que aparece este momento histórico de la revolución industrial. Entonces tenemos que la ciencia pues ha estado ahí, o sea, al final recordemos que ciencia es conocimiento, pero la manera en que se ha utilizado y adaptado a los diferentes momentos de la historia pues ha ido cambiando junto con un montón de cosas de innovación tecnológica y social. Y entonces, si echamos un vistazo a cómo se ha ido clasificando la ciencia, pues vemos que al menos en registros escritos, por supuesto, vamos a ver que lo teníamos con la Biblioteca de Alejandría, que ya busca un ordenamiento de todo este cúmulo de conocimiento que Alejandro Magno decidió juntar. Y después, desde Platón y hasta el siglo XVIII, empieza a haber una onda ahí de clasificar la ciencia a partir de las facultades del alma. Es más, de hecho, la enciclopedia francesa de Lambert está inspirada en esto, ¿no? Como de las facultades lógicas, emocionales del alma. Y entonces a inicios del siglo XIX, Comte, que no lleva acento, Comte, empieza a hablar ya de la relación entre estas disciplinas y habla de una reconceptualización de las mismas. Aquí se empieza ya como a dejar de lado esta onda de las facultades del alma y se empiezan a agrupar las disciplinas a partir de una serie de características, ¿no? Pero algo importante en este momento es que se empieza a hablar de la relación que hay entre estas disciplinas. Y de hecho hay un momento muy interesante en la historia por allá con Humboldt, con Goethe, con varios artistas y científicos que quizá no necesariamente tenían el título de científicos, pero es un momento por allá en el finales del siglo XVIII, eh, que hay esta relación muy interesante entre distintas disciplinas, sin importar si eran sociales o naturales o incluso artísticas, ¿no? Había estos espacios donde se reunía la gente y compartía lo que había visto en sus viajes, lo que había escrito, lo que habían pintado. Eran estos momentos de las tertulias, estas maravillosas. Es cuando nace esta idea de coleccionar cosas y entonces había gente con sus colecciones de mariposas. Yo le digo a mis alumnas y a mis alumnos que era esa época en la que si querías conquistar a una chica, no le regalabas flores o algo así, sino que ibas con una colección de mariposas o de minerales. Entonces ese tipo de cosas estaban muy, muy presentes en ese momento y como les decía, había este intercambio y conversaciones entre músicos, poetas, viajeros, gente de la política. Eso creaba un entorno que propició muchas cosas importantes, claro, desde una visión súper europea y súper colonial, pero que hasta nuestros días ha permeado. Por ejemplo, después de que se regalaban todas estas colecciones de cosas, de pronto alguien dijo, oye, pues como que, ¿por qué no encontramos un espacio para juntarlas? Y así nacen muchos de los museos o los jardines botánicos que hoy en día pues están presentes por todos lados, ¿no? Pero entonces de pronto vienen a mitad del siglo XIX esta concepción newtoniana del mundo, donde todo se define a partir de leyes físicas. Y bueno, esto también hubo quien lo cuestionó, ¿no? Así como vamos a estar explicando todo lo que ocurre en la vida a partir de unas leyes
que parecían ser muy rígidas, ¿no? Entonces, en algún momento pasamos de tener este acoplamiento de un montón de disciplinas y de formas de conocimiento, incluyendo, insisto, las artes, pasar a una concepción así de no, 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 si esto no está determinado por una ley, aquí surgen estos grupos expertos, ¿no? O de científicos, que es algo que hoy en día pues nos estamos en muchos círculos académicos y de la sociedad cuestionando fuertemente, ¿no? ¿Quién es esta gente que nos viene a decir qué es y qué no es? Y bueno, en el siglo XX viene esta revolución científica que pone en crisis muchos de estos conceptos, ¿no? Entonces viene una reconstrucción racional de la ciencia que de pronto nos la pintan como muy abstracta, pero creo que cada día, pues yo observo unas formas muy creativas de explicar esto que en el siglo XX grandes científicas y científicos empezaron a presentar, que justo decían, bueno, como que pensamos otra vez estos conceptos de leyes y tan rígido que es con lo que hemos tratado de explicar el mundo, y que al final no está funcionando, ¿no? Y ahí por ahí ven una referencia a de uno de mis libros favoritos, que es bastante digerible, que es de Rolando García sobre sistemas complejos e interdisciplina. Entonces, uno de los que viene justo en el siglo pasado a hablar de reconceptualización y de cómo reclasificamos muchas áreas de la ciencia es Rudolf Carnap. Y él dice que el uso práctico de las leyes consiste en hacer predicciones con su auxilio, ¿no? Y que en situaciones complejas una predicción no puede estar basada en una sola rama de la ciencia. ¿Qué intentaba él expresar con esto de situaciones complejas? Pues la realidad, ¿no? Justo es en este tiempo, después de la guerra, cuando pues recordaron, ¿no? Que hubo todas estas crisis sociales y de hambre, etcétera. Entonces, cuando surgen las Naciones Unidas, invitan a un grupo de personas a tratar de analizar los problemas. Por ahí también aparece Jean Piaget, de quien voy a hablar en un momento, y les dicen, oigan, ayúdanos a entender cuáles son los problemas que tenemos ahora y cómo los resolvemos, ¿no? Y claro, la visión en ese momento seguía teniendo un dominio muy disciplinar, ¿no? Así como muy de una sola rama del conocimiento. Y cuando llegan al mundo real, pues se dan cuenta de que hay muchas cosas interviniendo. Y ahí es donde surge esta idea de los sistemas complejos, ¿no? O de la complejidad. Entonces, justo es lo que Carnap quiere decir. No podemos tratar de interpretar la realidad o de analizar problemas de la realidad a través de una sola ciencia. Sin embargo, hay por ahí algunos detalles que hablan de esta cosa de los especialistas, ¿no? Y de que de pronto pareciera que entonces todos deberíamos ser generalistas para hacer interdisciplina y no es así, ¿no? Pero bueno, yo les contaba que por ahí de los 70s, más o menos, ¿no? Desde un poco antes, Jean Piaget propone dos trabajos que justo ilustran esta idea de cómo clasificamos a las ciencias, y uno de ellos es el sistema y la clasificación de las ciencias, el otro es la situación de las ciencias del hombre en el sistema de las ciencias, y prácticamente el mensaje que él quiere lanzar aquí con esta cosa de cómo las clasificamos, cómo clasificamos a la ciencia. Él dice que es una estructura de orden cíclico e irreductible a toda forma lineal. Y aquí en esta pequeña frase hay tres características justo de los sistemas complejos, ¿no? Cuestiones cíclicas, irreductibles, que no son lineales, y otra vez todas estas palabras que de pronto parecen ahí medio rebuscadas, lo que nos tratan de decir es que la realidad no es tan sencilla de analizar, ¿no? De querer explicar. Pero algo que yo promuevo mucho con mis alumnas y mis alumnos es que si nosotros nos quitamos por un momento esta visión súper eurocéntrica de la ciencia, pues nos vamos a dar cuenta que hay otras fuentes de formas y fuentes de conocimiento que ya existían mucho antes de eso que se ha clasificado como lo moderno, lo antiguo por los europeos. Y pues bueno, aquí solo les comparto algunos datos que me parecen súper interesantes, ¿no? Los números ya los usaban en Egipto desde el año 7000 antes de Cristo. También las culturas olmecas y mayas
aparentemente desconectadas geográficamente del otro lado del mundo, también ya tenían sus propios sistemas numéricos. La medicina, pues en Mesopotamia ya se manejaba, en Abya Yala o América, ¿no? Abya Yala era el nombre que le daban los nativos acá antes de la conquista. Y de hecho era tan importante la medicina tradicional, ¿no? O local, ancestral, el nombre que le queramos poner, que cuando viene la conquista, pues mucho de ese conocimiento se lo llevan a Europa y es con lo que trataban a muchas personas allá, ¿no? Aunque no se diga abiertamente e incluso se considerara así como del diablo, ¿no? Pero en realidad ese conocimiento se fue expandiendo. La escritura, pues en Mesopotamia y Egipto, igual que la agricultura, así como en otros lugares de Asia y América, la pólvora en China y la astronomía en un montón de culturas. Entonces, aquí viene otra vez esta parte que yo les decía de motivar el pensamiento crítico, ¿no? O sea, el conocimiento no es solo este que viene como de Europa, ¿no? De que, claro, ellos descubrieron todo y son súper maravillosos, pues sí, hicieron cosas interesantes, pero el conocimiento viene en la mayoría del conocimiento de los grandes inventos en la historia, vienen de otras regiones. Entonces, me gusta mucho hacer una pequeña pausa y enfatizar esa parte. Entonces, cuando nos encontramos ante una audiencia, en este caso estudiantes o algún otro público con el que estemos haciendo divulgación, pues pareciera que el objetivo, o al menos lo que yo siempre intento, es que estas ideas que son tan sólidas y como tan absolutas en nuestra cabeza, pues empiecen a abrir y quepan un montón de otras cosas, ¿no? Y esto para mí tiene mucho que ver con el tema de la charla, porque lo que yo he observado, y no solamente con mis alumnos, que son a nivel de licenciatura, sino cuando me ha tocado hacer consultas públicas o trabajar con gente del gobierno o con niños, es que pareciera que nos meten así en el chip de el mundo se mide con estas fórmulas, ¿no? Esto ya está dado por hecho, tú solo acéptalo. Y entonces me pregunto, ¿cómo logramos que surja nuevo conocimiento? ¿Cómo logramos que la creatividad permita explorar esos rincones que no están, que no son conocidos, ¿no? Entonces, para mí es una parte súper importante, cómo a través de la docencia nosotros podemos ir abriendo este mundo de posibilidades y que lo creamos o no, yo considero que es un ejercicio que tiene que iniciar desde una etapa muy temprana, porque yo de pronto lo enfrento a nivel licenciatura e incluso ya con profesionales, vaya, trabajando día a día, que el no tener esta, digamos, apertura o flexibilidad es muy problemático y representa una barrera cuando tratamos de resolver problemas del mundo real, ¿no? Entonces, una de las maneras en las que yo he encontrado que podemos realmente empezar, digamos, a reconstruir o a, no reconstruir, quizás como permitir esta creatividad en la mente de las personas es a través del pensamiento sistémico. Y hay una historia, es una parábola india que me gusta mucho que hace referencia a esto del pensamiento sistémico. Entonces resulta ser que había una especie de rey, ¿no? O alguien con mucho poder que solía andar paseando, ¿no? Y presumiendo de su poder, y entre las cosas que él traía para presumir era un elefante, ¿no? Por supuesto, era una cosa tan imponente que mostraba, ¿no? Su poderío. Y un día llega a una comunidad donde todos eran ciegos. Entonces se acerca la gente y empiezan a tocar al elefante. Y entonces un hombre toca su oreja y dice, ah, sí, esto es como una gran alfombra muy rugosa, ¿no? Y grande. Otro está tocando la trompa y dice, no, 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 esto es como una tubería, ¿no? Como un tubo flexible, pero que además se siente muy poderoso, ¿no? Alguien toca los colmillos y dice, no, esto es muy duro y es como un arma. Y otra persona está tocando una pata y dice, no, esto es firme como un pilar y puede ser un arma de destrucción, ¿no? Al final mi pregunta es, y es pregunta para ustedes, ¿alguien de ellos está en lo correcto o alguien de ellos está equivocado? Si ponen ahí, no los puedo ver, pero si pueden comentarlo, abrir su micrófono. Jazmín,
precisamente en una lección de la primaria, que para los que sean tan antiguos como yo, seguramente la recordarán, y te lleva precisamente a la reflexión. ¿Quién está en lo correcto? Pues en realidad nadie, ¿no? Porque todos están percibiendo una parte de la realidad que le significa diferente de acuerdo pues a su conocimiento que tienen del mundo, y en este caso este conocimiento es solamente a través de las cuestiones auditivas, porque dicen que son ciegos, entonces no ven y todos están en lo correcto. Claro, sí, sí, sí. O sea, al final esa es una parte interesante porque muchas gracias por el comentario. Sí, de hecho yo he visto que este tipo vaya, esta historia está en los libros de texto, ¿no? O por ahí en algún lugar. Y pues sí, efectivamente, nadie está en una posición incorrecta. Cada uno está describiendo lo que tiene enfrente con lo que sabe y con los medios que tiene. Sin embargo, no podemos definir qué es un elefante a partir de lo que cada uno está percibiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el elefante en realidad es un sistema compuesto de cada una de estas partes que ellos están analizando y que nos están diciendo qué es, ¿no? Desde su perspectiva. Y esto es súper importante de empezarlo a motivar desde una etapa muy temprana. Y yo lo leo a mis alumnos, es así como, después de esta clase no volverán a ver el mundo igual. Porque justo esto tiene que ver con la teoría de sistemas, ¿no? Y bueno, pues yo siempre les pregunto, ¿qué es un sistema? Y entonces viene esta cosa de un sistema, es algo compuesto por un montón de partes que se unen entre ellas para ejecutar una acción, ¿no? O tener una función. Y entonces, cuando hablamos de teoría de sistemas, que es algo que propone este biólogo austriaco, él lo que dice es, bueno, vamos a unificar la ciencia. Pero al final, ¿qué significa esto de unificar la ciencia para hablar de teoría de sistemas? Bueno, él lo que dice es, vamos a integrar dos grandes ramas del conocimiento, la ecología y la cibernética. Entonces, en la ecología, lo que está él planteando es que, bueno, lo que la ecología hace es estudiar las relaciones de diferentes seres vivos entre sí y su interacción con el entorno. Y la cibernética, pues es esta rama de las matemáticas que se encarga de problemas de control, recursividad, información, organización de datos, etcétera. Entonces, esta combinación da origen a esto de la teoría de sistemas, porque lo que tratamos de hacer es poder entender cómo se relacionan las cosas de una manera quizás más sistemática. Esta parte es súper importante. La cuestión de cómo relacionamos las cosas, de la interrelación entre las cosas, es fundamental. Y a veces cuando estamos llevando, por ejemplo, materias o cursos muy enfocados en una sola disciplina, pareciera perderse en la vasta cantidad de información que tenemos en cada disciplina. Pero esta idea de analizar las interrelaciones es súper importante porque como en el caso del elefante, nosotros necesitamos sí saber qué partes componen nuestro sistema, pero mucho más importante o tan importante es entender la relación que hay entre ellas y cómo es esa relación, porque eso es lo que al final hace que un sistema sea sistema y funcione. Y esto lo podemos ver en cualquier ámbito que estudiemos, sean ciencias sociales o naturales o de ingeniería. Todo prácticamente está basado en esta cuestión sistémica, que la podemos ver de dos maneras, la estructural, donde simplemente vamos a identificar cuáles son los componentes, o la integral, donde lo que tratamos de ver es cómo funcionan estos sistemas, ¿no? Es decir, las relaciones entre ellos. Y esto, les decía, lo podemos ver desde cómo funciona una célula, los distintos sistemas del cuerpo humano, eh, la cuestión social, ¿no? Cómo nos organizamos, diferentes tipos de políticas, de regulaciones, etcétera, cómo interactúan distintos organismos en la naturaleza. Entonces, en realidad es algo con lo que estamos muy familiarizados porque lo vivimos todo el tiempo, porque así funciona el mundo. Entonces, si nosotros motivamos realmente esta reflexión, creo que es como muy natural y muy intuitivo que se empiece a ver de esa manera. E insisto, lo podemos hacer desde las etapas más tempranas en la educación. Una cosa súper importante que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de sistemas, y en particular de sistemas complejos, es
que estos no se pueden estudiar o definir únicamente a partir de la suma de sus partes. Y entonces le pongo esta imagen en mi clase y les pregunto, ¿esto que están viendo ustedes aquí, esta maraña de hilos de colores, qué es? ¿Es un sistema complejo o complicado? Y bueno, a ver, los dejo que lo piensen 3 segundos. Si viéramos esta madeja de hilo como un sistema, ¿sería un sistema complejo o un sistema complicado? Si alguien tiene alguna idea, también la pueden abrir su micrófono y compartirlo, ¿no? Bueno, justo teníamos una plática ahí porque muchos decían, claro, esto es muy complejo, ¿no? Tienes un montón de hilos de colores que están ahí enredados entre ellos. Yo les decía, bueno, si nos vamos a este pequeño cuadro que dice aquí, un sistema complejo no puede estudiarse o definirse únicamente a partir de la suma de sus partes. Yo les diría, bueno, esta maraña podemos a lo mejor separar un hilo de cada color y podemos entender, ¿no? Cada uno de esos hilos por separado. Podemos cortarlos en pedacitos, deshacer la maraña y entonces tenemos hilos de diferentes colores. Entonces, esto no sería un sistema complejo, simplemente es complicado, ¿no? Porque en la complejidad vamos a ver que hay relaciones muy claras que hacen inseparables un elemento del otro. Y en el caso de esta madeja de hilos de colores, sí los podemos separar cada uno y no pasa nada, ¿no? Sin embargo, si nosotros hablamos de complejidad, hablamos de relaciones que son inseparables. Y eso también lo plantea Piaget, ¿no? Diciendo, cuando quieres estudiar un sistema complejo, tienes que saber que sus partes son inseparables. Y les decía, pues esto en realidad es como el cuerpo humano, no podemos separar, por ejemplo, el sistema nervioso del sistema motriz, o sea, en realidad no podemos separarnos y entonces decir, ah, ya, sácale el corazón, lo arreglas y se lo vuelves a meter. Hoy en día suena como que sí, pero en realidad en la práctica es mucho más complicado que eso, ¿no? O sea, hay un montón de cosas de por medio. Y si quisiéramos analizar esto con las chicas o los chicos, pues podemos agarrar el ejemplo que queramos, ¿no? Por ejemplo, tenemos sistemas sociales que hoy en día, pues claro, con esta onda de las redes sociales que justo están basadas en teoría de sistemas y en teoría de redes, pues pareciera uno de los temas sencillos, ¿no? De presentar, porque bueno, hasta yo hoy me siento agobiada que no entiendo mucho de eso de redes sociales, ¿no? Eh, pero bueno, cuando hablamos de sistemas, pues esa es otra vez, ¿no? Una serie de elementos o de cosas que están aquí presentes y que se relacionan entre ellas de manera directa o indirecta. De pronto esa relación no es tan obvia, pero existe. Y a mí me gusta poner como ejemplo estas relaciones entre qué tiene que ver la vida del campo con la vida de la ciudad. Dos cosas que parecen totalmente separadas, cuando en realidad están estrechamente ligadas. Una sostiene la otra y la otra retroalimenta a la anterior, ¿no? Y entonces hacer este tipo de reflexiones, encontrar esas conexiones es como un encuentra a Wally de repente en la fotografía, ¿no? Y creo que eso ayuda mucho también a construir un pensamiento diferente y una manera de interactuar con el mundo y con las personas cuando te das cuenta que algo que parece súper lejano a ti, en realidad es muy cercano, más cercano de lo que te imaginabas. Otro ejemplo que yo les pongo, porque como decía Ulises, soy geóloga eh, pues, es lo que sé hacer, ¿no? Es cuando hablo del sistema Tierra, porque bueno, tradicionalmente vemos a la Tierra ahí como un planeta que alberga la vida y un montón de cosas muy bonitas, pero lo vemos como si fuera una máquina, ¿no? Una máquina compuesta de un montón de elementos inanimados, cuando en realidad pues hay elementos animados por todos lados, incluyendo a las personas que somos parte de ese sistema. Entonces el sistema Tierra no es solamente una combinación de la hidrosfera o de la atmósfera o de la criosfera, la biosfera, la geosfera o la antroposfera, sino que en realidad lo que define ese sistema es cómo interactúan todas estas partes entre ellas. Y entre los temas pues, en los que yo trabajo y que hoy son súper taquilleros y súper preocupantes es los efectos del cambio climático
y algunas otras crisis derivadas de este, ¿no? Entonces, si vemos a la Tierra solamente como, claro, tiene agua y tiene plantas y tiene rocas y tiene hielo y tiene gases, ¿no? En la atmósfera y personillas por ahí, pues pareciera que si me agarro cada una de esas partes, ya explico qué es la Tierra, pero en realidad la Tierra como sistema la definen las interrelaciones que existen entre estas diferentes esferas. Algunas ideas que podemos utilizar para enfatizar esto es, por ejemplo, cómo la producción masiva la producción masiva acá requiere de la extracción y explotación de recursos naturales y que esto también crea problemas sociales como la migración, como la inseguridad. Y esto también, o sea, utilizar este tipo de ejemplos nos ayuda mucho también a contextualizarlo y es tan flexible y es tan, digamos, real que aquí no, aquí justo podemos hacer algo que ahora se ha hablado mucho en esta onda de la nueva escuela mexicana, de contextualizarlo, ¿cómo le llaman? De ponerle como una localización, un lugar geográfico, un contexto cultural, ¿no? Entonces, encontrar estas relaciones me parece un ejercicio muy interesante. En otro lugar donde podemos ver esta cosa de los sistemas complejos es cuando hablamos de los diferentes ciclos. Yo aquí, como ven, le puse sistema del carbono, pero lo conocemos como el ciclo del carbono, ¿no? Que puede ser algo tan sencillo como esta imagen de acá a la izquierda, pero también le podemos ir subiendo la complejidad como esta otra de la derecha. ¿Hasta dónde llevamos la complejidad o los detalles en el análisis? Pues dependiendo de nuestro grupo, ¿no? De las personas con quienes estemos interactuando. A mí cuando me ha tocado hacer consultas públicas en comunidades, pues empezamos por una parte muy sencilla y por elementos muy básicos, pero cuando tú le empiezas a preguntar a las personas sobre su vida y su día a día y las cosas que hacen, de manera, les digo, como muy intuitiva, la gente empieza a encontrar estas otras relaciones. Y eso para mí tiene un poder muy importante, justo encaminado hacia accionar cambios y transformaciones. Entonces, entre las cosas que Piaget y muchos de sus otros colegas enfatizan es que es importante este maridaje entre la fundamentación teórica y el material empírico. En su caso, cuando los mandan a hacer estos estudios que les contaba después de las guerras y cuando viene toda esta época de la hambruna y después surge la Revolución Verde y esas cosas, ellos dicen, bueno, si nosotros no vamos al campo, si no experimentamos o si no tomamos nuestras experiencias de vida, es muy difícil que creemos una fundamentación teórica. Y la fundamentación teórica no es nada si no conecta con lo empírico. Ahora, sí es súper importante tener espacios como más filosóficos y reflexivos. Ellos, o todos ellos, incluso la filosofía, están nutridos de las propias experiencias, de la parte empírica. O sea, nadie se inventó una onda así filosófica de la nada, ¿no? Porque justo todas estas visiones filosóficas vienen de las vivencias y de los contextos y las experiencias de cada persona. Y hay una frase o una idea que todo el tiempo repito y que creo muy importante, y es que en la práctica la teoría es otra. Por eso es importante este maridaje. Y que no es una cosa lineal, o sea, no es que lo empírico haga lo teórico o viceversa, en realidad se retroalimentan todo el tiempo, ¿no? Y ese tipo de cosas son las que tenemos que estar observando. Entonces, después de hablar de ciencia y de conocimiento, pues, bueno, entonces, ¿qué es una disciplina, no? Y las definiciones que por ahí me encontré en internet para usar las más taquilleras y pegadoras, dice que es un conjunto sistematizado de conocimientos, programas y propósitos de una determinada área del saber humano. Y también por ahí una fuente dice que disciplina es un término más genérico que ciencia, entonces todas las ciencias son disciplinas, pero no al revés. Y aquí encontré también mucho, o sea, revisando diferentes fuentes, que hay esta separación muy clara como la que vemos aquí en la imagen,
Claro, por un lado está lo muy racional y por el otro lo emocional, lo artístico, ¿no? Lo que es muy racional y muy matemático, físico, etcétera, lo podemos medir, es muy cualitativo, su incertidumbre es muy baja. Lo otro es como muy abstracto y otra vez nos separamos, ¿no? Esto viene, les decía yo, desde el siglo XIX, cuando empezamos a decir, no, no, lo que se puede medir y lo que se puede cuantificar, a eso sí le podemos confiar. Todo lo demás no. Y aunque parezca que han pasado muchas décadas y mucho tiempo, esta separación entre grupos de ciencia o de conocimiento sigue predominando y es muy difícil de pronto hacerlos como converger o unirse. Y aquí yo de pronto le atribuyo un poco de esta separación a la onda del método científico. No tengo nada en contra de él, pero de pronto se vuelve muy rígido cuando queremos hacer esta integración de disciplinas, ¿no? Y, y en esta fuente que encontré, pues dice, como no todas las disciplinas incluyen saberes puramente científicos, pueden distinguirse entre que la ciencia es química, biología, astronomía, física y disciplinas, la filosofía, la historia. Otra vez, ¿no? O sea, esta cuestión de división, que en realidad pues funciona para algunas cosas, pero no para resolver problemas de la vida real. Entonces yo creo que habría que cuestionarnos si realmente nuestras capacidades están así tan diferenciadas, ¿no? Porque además, pues tenemos personas con diferentes habilidades, formas de conocimiento, de expresión, de aprendizaje, y eso también en la docencia es súper importante, ¿no? Cómo diseñamos programas, clases o encuentros con estudiantes que reconozcan esta clase de diversidad de formas de aprender y de percibir el mundo, porque podemos poner el mismo problema en medio de una sala con personas con distintas habilidades y va a pasar como con lo del elefante, ¿no? Cada quien va a tener una perspectiva distinta y no significa que uno esté equivocado o no. Quizás lo que necesitamos para entender el problema o entender el sistema es esa combinación de los diferentes elementos y perspectivas que tenemos. Y esto yo lo he platicado con otros colegas que también hacemos divulgación y docencia de nuestras propias experiencias, ¿no? Yo le decía, es que yo de chiquita me encantaba en la escuela ser la que dibujaba y la que hacía y era como muy artística. Y él me decía, pues no, o sea, como que a mí me gustaban más las cosas así sencillas, rápidas, prácticas, ¿no? Hay otros amigos hombres también, porque de pronto parece una onda de género, suena chiste, pero es anécdota, que siempre dicen, ay, las mujeres son más emocionales y sensibles y los hombres son más racionales. No es cierto, ¿no? Eso es algo súper cultural. También hay hombres súper creativos. Yo ahora con mis alumnos he estado haciendo ejercicios, la clase que llevan ahora es sobre ingeniería y sostenibilidad y, y dibujan y hacen materiales de divulgación y obras de teatro, y la manera en que el conocimiento se puede asentar, ¿no? Y desarrollar esta cuestión sistémica y de pensamiento crítico, creo que es mucho más potente cuando nos quitamos esa barrera de esto es lo racional y esto es lo emocional, ¿no? No sé quién puede vivir así de separado, pero creo que la mayoría tenemos esa combinación, ¿no? De todos esos mundos. Entonces, bueno, una disciplina, pues lo que hace es enfocarse a estudiar un problema a partir de una única forma de conocimiento con una serie de metodologías específicas. Después tenemos otro concepto que es el de la intradisciplina, cuando podemos analizar un problema identificando relaciones entre las partes, digamos, del sistema, pero todas siguen dentro de una misma disciplina, ¿no? Por ejemplo, dentro de las matemáticas tenemos la geometría, la aritmética, entonces estamos utilizando los mismos métodos, pero como con diferentes subtemas, ¿no? O áreas de esa misma disciplina. Esta otra que le llaman la multidisciplina, donde lo que tengo son distintas áreas del conocimiento y cada una se encarga de analizar el problema por su cuenta. Aquí, pues digamos que invitamos a diferentes disciplinas o áreas porque sabemos que tienen relación con un problema o un tema que estamos analizando. Sin embargo, el análisis sigue siendo disciplinar. Y aquí entonces lo que tenemos es la suma
de la información de distintas disciplinas que abordan un mismo tema desde distintas perspectivas, pero no están intentando hablar del funcionamiento total del sistema o del problema, sino que cada una, digamos, da su enfoque, su opinión, y entre ellas no hay esta comunicación, aunque lo que hace que de pronto aparezcan juntas es que identificamos que hay un tema o problema en el que puede explicarse a través de diferentes áreas, ¿no? Y después viene justo la interdisciplina, que otra vez son distintas áreas de conocimiento, pero esta vez ya no están una tan separada de la otra. Algo súper importante aquí es que ya identificamos relaciones muy claras entre las diferentes disciplinas y eso es lo que nos permite construir un diálogo entre personas que saben de cada uno de estos temas. Entonces ponemos un problema en el centro, cada quien con su visión experta o su propia área de conocimiento, de saberes y de experiencias, va a decir qué es lo que opina, cómo analizan ese problema, cómo proponen una solución y se va enriqueciendo entre todos. Entonces es un trabajo más conjunto, más como comunitario, por llamarlo de alguna manera. Y existe todavía un término más, que es el de la transdisciplina. Y con trans se refiere como a que trasciende la parte únicamente académica. Porque cuando hablamos de disciplina estamos hablando pues de este conjunto de saberes y conocimientos con métodos y propuestas para analizar un problema. Pero entonces, si lo que estamos analizando es el mundo real, de pronto lo que quisiéramos es integrar otras voces y otras formas de conocimiento. Y déjenme decirle que la transdisciplina es una cosa complicada de llevar a la práctica, ¿no? Porque de pronto puede resultar en algo que es todo menos transdisciplina y que puede parecer más como mero tomarte la foto porque trabajas con las comunidades o con el gobierno o con la industria, ¿no? Entonces aquí más bien cuando hablamos de transdisciplina es cómo invitamos a personas que no son necesariamente académicas, que no están dentro de estas áreas de conocimiento, a aportar con sus saberes, con sus experiencias. Y esto lo vemos muchísimo en temas de sostenibilidad y bueno, en cualquier problema de la vida real, ¿no? Yo luego invito o hago ejercicios en talleres como decir, a ver, hagamos una reflexión, no desde nuestra postura de gente que trabaja en cambio climático o en energía, sino un papá o una mamá de casa, ¿no? Un hijo, una hija, un ciudadano o ciudadana. Y el análisis es diferente, ¿no? La postura es diferente. Entonces, cuando hablamos de interdisciplina, está todavía dentro del ámbito académico, pero cuando hablamos de transdisciplina es justo trascender esas barreras académicas, ¿no? Barreras, ¿no? Dejémoslo hasta ahora como barreras. Y bueno, una cosa ahí que plantea Rolando García, que viene de las ideas de Jean Piaget, es que la interdisciplina supone la integración de diferentes enfoques disciplinarios, para lo cual es necesario que cada miembro del equipo sea experto en su propia disciplina. Y regresando al cuento este de los ciegos y el elefante, pues es lo que decimos, cada quien tenemos un conocimiento particular, experiencias distintas, intereses distintos, eso es algo súper interesante, valores, ¿no? Que determinan cómo vamos a estar analizando un problema. Y aquí podríamos entrar también en un rollo de platicar sobre objetividad y subjetividad, pero al final, pues yo creo que la objetividad absoluta no existe, porque no podemos evitar que todo lo que hemos vivido y todo el conocimiento que acumulamos, que no es solamente académico, pues determine la manera en que interactuamos y analizamos problemas, ¿no? Y bueno, si yo les muestro esta foto y si se alejan un poquito, quizás parezca el ojo de alguien, ¿no? Y una parte de su nariz. Y yo he tenido pláticas con chicos y chicas, ¿no? Sobre esta cuestión de cómo integras diferentes formas de conocimiento y también cuando ya sales al mundo real a trabajar, ¿qué pasa con estas ideas de ser especialista o generalista? Y yo les decía, bueno, pues es como cuando ves una foto con píxeles, ¿no? Si tú ves la foto de lejos, si nos alejáramos cada vez más de esta imagen que tenemos ahora en la pantalla, pues veríamos la imagen que les digo del ojo de alguien, ¿no?
Pero si nos acercamos, nos vamos a dar cuenta que esa misma imagen está formada por pequeños cuadros que en sí mismos tienen un montón de información. Y ahí es donde yo podría hacer esta comparación entre la generalización y la especialización. No es que una sea más importante que la otra, las dos coexisten y lo importante para que logremos esta imagen es que cada una de estas esté en el lugar adecuado. Y lo mismo lo pienso yo de pronto con las disciplinas. Es muy importante que, por ejemplo, desarrollemos ciertas habilidades matemáticas o biológicas o artísticas, pero al final lo que las vuelve útiles es que podamos entender en qué lugar de la fotografía van, en qué lugar de la imagen van para realmente crear esto, ¿no? Que tenga forma y sentido. Y eso puede ser muy retador porque la educación, digamos, tradicional, pues no nos motiva a pensar de esa manera, ¿no? Como que al menos yo me acuerdo, a mí me tocó así de una educación muy disciplinaria de esto es matemáticas y matemáticas son matemáticas, y lo estoy hablando hasta la universidad, ¿no? Eh, y con el tiempo, pues te das cuenta que una cosa tiene que ver con la otra. Entonces, por eso insisto que si desde etapas muy tempranas motivamos este pensamiento, o sea, está muy bien poner una mesa así y una serie de conceptos y métodos disciplinares, pero que después hay este espacio de decir, oye, ¿y esto cómo se relaciona con otras cosas, no? Y ahí es donde la creatividad sale volando. Y creo que con esta motivación o con esta idea, quienes crearon este programa de la nueva escuela mexicana, pues le pusieron este componente muy fuerte de la interdisciplina. La verdad es que yo, aunque trabajé en parte de lo que se hizo con la nueva escuela mexicana para nivel primaria, no me he clavado tanto así de, a ver, ¿no? Porque he visto que hay así un montón de foros súper clavados de qué significa cada cosa. Pero bueno, lo que yo les platico es desde mi experiencia personal, como decía Ulises, pues con la industria, el gobierno, la gente, ¿no? La academia y la sociedad. Y me parece muy interesante y muy atractivo, pero sí requiere una como reconceptualización de cómo vamos a hablar y a tratar las disciplinas y para qué queremos hacer interdisciplina, ¿no? Y bueno, pues ya casi, bueno, vamos casi a terminar, pero me van a decir, bueno, y entonces el título, ¿qué te inventaste, no? O sea, ¿por qué le llamas fronteras permeables y no has hablado de nada de eso? Yo les decía que soy geóloga y eso no, eso me va a acompañar el resto de mis días. Y cuando yo pienso en interdisciplina, se me viene a la mente algo que vemos en geología, que esto que les voy a compartir lo he hecho con niños desde kinder, unos niños de kinder de Colombia de 6 años, hasta la Cámara de Diputados y Senadores, las cámaras aquí en México, ¿no? Entonces, cuando yo les explico los tipos de roca, les cuento, hay un experimento que pueden hacer ustedes y es comprar o cuando tengan uno de estos chocolates, uno tipo Carlos V o estos que ya no venden en México tipo Aero, vayan a un vaso con leche, así, agarran un vaso, lo ponen como si fuera un popote y le soplan, ¿no? O sea, generalmente, por ejemplo, a los Aero le muerden de un lado y del otro para que tengan como una eh, abertura, y entonces le soplan y van a ver qué pasa en el agua, ¿no? Bueno, aquí como no les pedí los chocolates por adelantado, pues les voy a hacer un spoiler de lo que pasa, ¿no? Entonces, cuando tú agarras un Carlos V y le soplas, no va a pasar nada, ¿no? Absolutamente nada le va a pasar al agua o a la leche o al líquido que tengas aquí. Si tú agarras un aero, le muerdes de una orillita y de la otra como si quisieras hacer un popote y le soplas, pues tampoco va a pasar nada. Pero si tú observas ambos chocolates, vas a ver que uno, el Carlos V, es muy sólido, ¿no? No tiene poros, está muy compacto, y el aero tiene espacios y huecos, entonces, ¿por qué no está pasando nada en el agua? Y entonces ahí sacamos nuestro tercer chocolate, que es uno de galleta, cualquier chocolate de galleta, ¿no? De un Tin Larín, un Bocadín, un Kit Kat, etcétera. No estoy haciéndoles comercial, pero son los que se me ocurren. Y entonces hacemos lo mismo como ven en la imagen. Le muerdes de un lado, le muerdes del otro, lo metes al vaso y le soplas y vas a ver que salen burbujas en el agua.
Lo que yo les muestro con esto, con estos experimentos, son dos propiedades que tienen las rocas: la porosidad y la permeabilidad. Entonces, el primer chocolate, que es sólido y compacto, es un chocolate impermeable, no deja que pase ningún fluido por él. El segundo, que es el tipo aero, pues tiene poros, pero esos poros no están conectados, ¿no? Y el tercero, que es el de galleta, tiene poros y están conectados entre ellos. Entonces, cuando yo soplo, voy a ver que el aire y el CO2, de CO2 que yo estoy sacando por la boca va a atravesar ese chocolate y por eso vamos a ver burbujas. Y por favor, hagan el experimento la próxima vez que tengan un chocolate para que vean que no les estoy mintiendo. Y esto me trae mucho a la mente, pues, diferentes ejemplos que tenemos en la geología. Por ejemplo, los acuíferos de donde obtenemos agua, ¿no? Agua para uso humano. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos una capa aquí de roca, que es una roca porosa, permeable, que permite que pase el agua, y después tenemos aquí abajo este que dice lecho rocoso, es una roca impermeable como la Carlos V, que impide que el agua se siga yendo más a profundidad en el subsuelo, ¿no? Entonces, la combinación de estas capas, pues nos ayuda a formar un acuífero, que es donde se junta el agua. Y esto, si lo llevamos a otra escala, vamos a ver que es súper importante, por ejemplo, en el ciclo del agua. Si no existiera este proceso de infiltración, pues no estaría completo el sistema, ¿no? Y a mí, esta idea de la porosidad y de cómo permitimos que el conocimiento se mueva de un lugar a otro, pues me hace pensar justo en la interdisciplina, ¿no? ¿Cómo creamos estas fronteras en nuestras disciplinas que permitan que entre y salga conocimiento y entonces podamos ver más claramente cómo existen estas relaciones entre lo que estamos analizando y las problemáticas que queremos resolver, ¿no? De ahí el título de Fronteras Permeables y la analogía con la geología. Y bueno, pues para cerrar, tengo 3 ideas finales que compartirles. Una es que, pues, justo la docencia está encaminada en preparar a las personas para analizar y reflexionar sobre problemas reales. Esto es algo muy apegado a la alfabetización científica. Eh, y nuestra labor quizás es proporcionar herramientas para la construcción de un pensamiento crítico, sistémico y plural, donde se combinan diferentes formas de conocimiento, ¿no? Ya le voy a quitar como esto de lo científico, lo no científico, porque al final estamos hablando de formas de conocimiento, eh, y que también podamos ver el mundo como un todo, con un comportamiento dinámico, porque en el tiempo las cosas también cambian. Y sea un estudio, por ejemplo, de historia o de sociología o de física, vamos a ver que esta cuestión de qué pasa en el tiempo con los sistemas es súper importante. Y bueno, pues esta es mi última diapositiva y si tienen alguna pregunta o comentario, me encantará conocer su retroalimentación. Muchas gracias. Gracias, gracias, Jazmín. Muchas gracias. Vamos a dar pie a unas preguntas o comentarios. Tenemos pocos minutos, pero te agradecemos mucho. María del Carmen, adelante, por favor. ¿Qué tal, Yasmín? Gracias, gracias, Ulises. No sé si me escuchó. ¿Escuchas bien? Muchísimas gracias. Está padrísima tu presentación, me encantó. Y esto que pones de tu modelo de un sistema permeable, lo ilustra súper bien. Muchas gracias. Con todo lo que nos has planteado, solo para complementar lo que tú nos estás planteando, es esta cuestión de cómo llevamos en el aula el conocimiento justo o al planteamiento de problemas, ¿no? Ya no hablemos de un problema científico o no científico, al planteamiento de un problema. Y a partir de ahí podríamos encontrar las aristas a través de las cuales podríamos nosotros abordar, primero, entender el problema y después tratar de resolverlo. No necesitaríamos llegar a una formalidad a través de una metodología científica, podríamos llegar justo trabajando con esta historia, ¿no? De cómo se ha consolidado la ciencia a través de la historia.
Y me encanta, pero creo que sí, cuando hablamos de la interdisciplina, creo que sí deberíamos conocer un poco de la historia de la humanidad, de la historia de cómo el hombre ha llegado a plantear los problemas y a resolverlos a partir de la necesidad de cada momento, ¿no? De nuestra propia evolución humana y ver necesariamente que aunque nuestros metodólogos calcitrantes nos han planteado estos caminos, como ha sido Kuhn, como ha sido Feyerabend, el día de hoy nos topamos con situaciones muy complejas, como lo que tú nos has llegado a plantear, ¿no? Como esta parte de la objetividad y la subjetividad. Está padrísima tu presentación, como para dar pie a muchas más. Gracias. Muy lindo. Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen. Y yo creo que justo esto que dices, ¿no? Dependiendo pues, quiénes son tu grupo, ¿no? La edad que tienen, etcétera. Cómo se va introduciendo esta idea sistémica y de interdisciplina, o sea, yo creo que es muy práctico. Yo a veces creo que es más sencillo, por ejemplo, trabajarlo con niños que con adultos, porque estamos ya como o sea, se vuelve tan rígida nuestra manera de ver las cosas que perdemos esta permeabilidad, ¿no? Que es una cualidad. Entonces yo creo que sí hay manera de irlo motivando y les juro que yo hubiera agradecido que me lo enseñaran así desde la escuela, no aprenderlo en la vida un poco ya de manera más ruda. Y bueno, pues yo es lo que ahora motivo muchísimo con mis estudiantes y me encanta ver en lo que ha derivado, ¿no? Han Sobre producido materiales todo el atreverse, ¿no? Los niños se atreven, porque se atreven a equivocarse. Sí, No hay temor a equivocarse, tú puedes probar muchos caminos, pero ya cuando llevamos esta formación tan recalcitrante como tú lo dices, ¿no? Separar la matemática de la filosofía, de la historia, eso nos ha llevado a tener explicaciones del mundo complejas en situaciones que a veces son muy simples, ¿no? Y al sí, contrario, también. y ahí, o sea, regresar a por eso me encanta la historia del elefante y los ciegos, porque, o sea, no es que alguien esté mal, eso también es algo muy bonito en las aulas o en la parte de la docencia, crear esos espacios de confianza, porque pues para eso estamos, ¿no? Para que la gente, los chicos, las chicas aprendan ahí, entonces darles esa confianza, decir, mira, lo que tú estás diciendo no es que esté mal, es que es una parte del todo. Entonces, a ver, ¿quién más ve otra cosa? Y luego, ¿no? Y cómo se relacionan y al final, wow, definimos un sistema, ¿no? Entonces, sí, es esto de quitarles esa onda pues, el miedo, ¿no? Porque de pronto es así, de alguien que participar, alguien opina, alguien opino, porque seguro voy a estar mal, ¿no? Pues sí, seguro vamos a llegar en nuestras aulas a identificar el pensamiento de sentido común, planteamientos precientíficos, pero justo a eso hay que llegar, a perder el miedo y a no tener que llevar una teoría, un modelo ya hecho, sino, ¿por qué no lo armamos? ¿Por qué no lo planteamos? Mil gracias, qué lindo. Gracias. Ya tenemos poco tiempo, pero ¿alguien más quiere preguntar algo o comentarle algo a Jazmín? Sí, adelante, Beatriz. Y luego Muchas gracias. Carolina, por favor. Me uno a las felicitaciones. Fue una plática sumamente interesante. Me gustó mucho. En esta cuestión de la multiculturalidad y de esto que plantea León Olive sobre ser inclusivos sobre todo tipo de conocimiento, tenemos, híjole, yo no sé si desde mi postura positivista decimonónica tenemos un riesgo importante que es aceptar cualquier creencia como parte del conocimiento. Por ejemplo, en términos de tu disciplina, de la geología, pues alguien puede decir mi conocimiento sobre la Tierra, que creo que es plana, debe de ser aceptado en esta ánimo de inclusión de todas las creencias, las opiniones. Entonces,
entiendo muy bien tu postura desde que hay que integrar todos los tipos o todas las visiones, pero sí, pues tratar de mantener, yo no sé si decir, las creencias fundadas en contra de las creencias falsas o incorrectas. Esa línea siempre es un poco delicada, ¿no? Sí, la línea es súper delgadita en ese sentido y bueno, creo que ahí es donde justo esta parte que dice de, bueno, para ser interdisciplina cada quien tiene que ser especialista en su área, también aboga por esta parte de evitar de pronto tener ahí una mezcolanza de cosas sin sentido. Y creo que también esta cuestión de que se unan varias personas es lo que ayuda también a determinar una especie de límites en qué tanto nos fumamos así la más verde para proponer cosas muy raras y cuáles no. Yo creo que la invitación, al menos desde mi postura, va encaminada a, por ejemplo, a otras formas de conocimientos que desde la visión muy eurocéntrica se han desacreditado, aunque hagan uso de ellas. Por ejemplo, la medicina ancestral o tradicional o indígena, como queramos llamarla, pues al final sí tiene un fundamento súper importante químico y médico, pero alguien nos ha dicho que están incorrectas. Entonces, si no dejamos esas fronteras permeables para que se pueda discutir y analizar con otros lentes, o sea, ahí está lo fabuloso, que si juntas, por ejemplo, a alguien que sabe mucho de estas hierbas y de estas cosas, con gente de la química y de la física y de la medicina, entonces imagínate lo potente que se vuelve eso. Por ahí no me acuerdo a quién leía, porque pues, se me van los autores y soy medio mala, que decía, es que no alguien que estudia medicina también debería llevar una materia donde se hable de este tipo de otras formas de medicina, porque al final el trabajo de un médico, de una médica, es sanar al cuerpo. Entonces, ¿por qué de pronto nos separamos así como, o sea, como casi, casi como yo estoy bien, tú estás mal? Y de ahí por eso yo abogo mucho a esta cosa de hagamos fronteras permeables, pero por supuesto es importante tener algunas premisas o algunas cuestiones que digan, bueno, ¿qué es lo que sí se puede validar como conocimiento, como esto que dices, ¿no? O sea, a ver, pues tú puedes creer que la Tierra es plana, pero tenemos evidencias y tenemos a la técnica y al método científico, que yo les decía no es que esté peleada, ¿no? Pero hay que saber cuándo y cómo usarlo para justo, a lo mejor no decirle estás mal, pero ¿qué crees? Que a partir de estas evidencias y de estos métodos, pues determinamos que este conocimiento en este momento, en este espacio no aplica, ¿no? Quizás suena medio hippie el asunto, pero sí, también desafiar ideas, no a las personas, sino ideas a partir de evidencia es un ejercicio muy interesante. Pero sí, muchas gracias por el comentario, Betty. Gracias. Adelante, Carolina. Hola, pues, ¿ahí sí me escuchó? Sí, muy bien. Hola, pues muchas gracias por la plática, Jazmín, estuvo muy, muy padre, muy, muy interesante, ahí dejas mucho la reflexión en cuestiones pues de nuestras prácticas, en la ciencia, por supuesto, y pues tú, pues como científica que eres, ¿qué recomendación das? Algo así sensato que tú digas, ¿qué puedes recomendar a investigadores e investigadoras que queremos practicar la interdisciplina o la transdisciplina? Que no haya, sin que se generen tantos roces, tantos choques, ¿no? Porque pues sabemos que entre disciplinas es muy difícil compaginar muchas cosas, no tan solo en las ciencias naturales y en las ciencias sociales, son metodologías, epistemologías distintas, entonces es como que un antropólogo te va a decir, no, es que lo particular, lo descriptivo, ¿no? Es muy, muy importante, pero pues a lo mejor un científico de las áreas naturales te va a decir, oye, pues sabes qué es que a nosotros nos interesa más las generalizaciones, no tanto lo específico, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones puedes dar tú desde donde estás parada para que estos diálogos transgredan esas barreras? Gracias. Yo creo que una de las cosas así más importantes es la empatía. O sea, y empatizar es
otra vez, no pararte y decirle al otro, lo que tú estás haciendo no está mal. Retomando el ejemplo que decía Betty, ¿no? O sea, nos podemos topar con alguien que venga y diga, no, pero la Tierra es plana. Más que decirle, estás mal, ¿no? O sea, ya sabemos que no es plana. El empatizar para mí es como intentar ver con los lentes de la otra persona el problema, ¿no? Y eso implica un diálogo y eso implica una exploración conjunta. Y al final tú puedes decir, bueno, yo me quedo diciendo que la Tierra no es plana, es cuadrada, punto, ¿no? O sea, ni redonda ni nada es cúbica, ¿no? Cada quien como que va creando su pensamiento, pero ser empáticos, o sea, escuchar auténticamente la otra parte o las otras partes, creo que eso es fundamental tanto para la interdisciplina como para la transdisciplina, porque si no, seguimos parados desde una rigidez, paradas desde una rigidez en la que no te permites como conocer, ¿no? Por eso insisto en esta onda de la permeabilidad, ¿no? O sea, ¿cómo dejas que entre y salga este conocimiento? No para que se quede, quizás solo va de paso y solo va a mover un poquito de lo que tienes adentro para que se reacomoden tus ideas. Entonces, es esta onda de empatizar y de también abrirnos a la creatividad, que es algo que de pronto en la educación está medio muerto, ¿no? O sea, como que está mal que seas creativo, está mal que, por ejemplo, que un niño pinte una vaca rosa. Las vacas no son rosas. ¿Por qué no son rosas, no? O sea, desde ahí ese tipo de cosas matan la creatividad. Entonces, la empatía y la creatividad creo que son cosas que tienen que estar presentes para que esto ocurra. Listo, Uli. No sé si creo se No llamaría. Vamos. Tienes tu micrófono apagado, Ulises. Ah, sí. Y yo no lo oímos. Sí, perdón, perdón. Gracias. Ya tenemos que cerrar. Jazmín, no sé si quieras concluir con algo. No, pues nada, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí, por sus preguntas y comentarios. Mil gracias por este espacio, por lo que han comentado. Me voy ahora con un montón de ejemplos y cosas para sumarle a este tema. Y muchas gracias, Ulises, por invitarme. Sí. Gracias a ti. La verdad es que se quedan muchos comentarios pendientes, míos también, pero sí tenemos que ya concluir la sesión. Gracias a todos por participar. Jazmín está en contacto con nosotros. Quien guste platicar, dialogar con ella, le puede proporcionar el contacto para pues, hacerle más preguntas, etcétera, ¿no? Muchas gracias a todas, a todos. Los invitamos el siguiente jueves. También tenemos otro seminario de Rosalía Guillén García, Los elementos y el átomo, un mapa del cosmos en la antigua Grecia. Esperemos que se conecten otra vez. Es un tema que puede ser abierto no solo a las disciplinas científicas, las de física, sino a todas las demás. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Gracias. Bye, bye. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Jasmine. Bye, muchas gracias.